El fútbol se vive en la cancha y en nuestra cabina. Esto es Fútbol Sin Límites, un espacio de análisis del deporte rey a nivel local, nacional e internacional, a través de la señal de Cuxibamba Estéreo. ¡Empezamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a una semana más, a un fin de semana más aquí en Fútbol Sin Límites desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre, desde la hermosa provincia de Loja para todo el país y el mundo. Estamos con la mejor información, hoy sábado 30 de mayo, estamos a punto de culminar con otro mes. Ya estamos ya rumbo a 6 meses de culminado el 2026. La verdad que el tiempo cada vez pasa más rápido, pero nosotros seguimos con muy buena información y con muy buen análisis, reencontrarnos ya con ustedes a través de nuestra programación. Que bueno, nos encontramos en vivo en distintas partes, en distintas plataformas, en nuestra página web cuxibambaestereo.com, en nuestra aplicación móvil Cuxibamba Estéreo disponible en Apple Store y Google Play, en nuestra transmisión en vivo en nuestra página nos encuentran como Cuxibamba Estéreo, estamos en vivo en Facebook Live, también nos encontramos en vivo en nuestra plataforma de TikTok, en nuestra cuenta personal. Mi nombre es Kevin Córdoba, para mí es un placer, un privilegio estar con ustedes en esta tarde, y también a los amigos que se encuentran en la señal de TikTok, que les enviamos un saludo cordial a los amigos. Saludos a Marita Robles, Alexander, está por acá Jefferson, Carlos, gracias por unirse al en vivo, un saludo cordial, un saludo muy grande a la gente que se une en este momento, a Leonel también, gracias. Vamos a comenzar entonces con el análisis deportivo de este fin de semana, lo que corresponde y que creo está en boca de todos durante las próximas horas, de lo que se estará hablando y de lo que ya se está comentando, es de lo que aconteció este fin de semana, este sábado, en la definición de la UEFA Champions League, donde tuvimos a 2 ecuatorianos por primera vez disputando la gran final. Hablamos de William Pacho por parte del Paris Saint-Germain y el Arsenal de Piero Hincapié, en una final bastante peleada, bastante igualada por ciertos tramos, aunque en la mayoría la verdad es que el PSG dominó al equipo de Londres. Aún así, eso lo vamos a comentar en el segundo bloque, eso lo vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a concentrarnos, como ya es de costumbre en nuestro programa, a hablar sobre la Liga Pro y sobre el cierre que se está dando en esta primera parte del semestre, ya que, como sabemos, dentro de pocos días arranca la fiesta más grande del fútbol en el planeta. Hablamos por supuesto de la Copa del Mundo, que estamos a pocos días, dentro de 11 días aproximadamente estaremos con el pitazo inicial en el Estadio Azteca, si no estoy equivocado, donde México se estará enfrentando a Sudáfrica, con un déjà vu, con un buen recuerdo, bonito recuerdo de aquel inicio del Mundial de Sudáfrica 2010. Ahí estaremos presentes comentando cada sábado, por supuesto, haciendo nuestro análisis de los encuentros que tendremos durante esa fase de grupos, así como las eliminatorias playoffs, o mejor dicho 16avos, octavos y en adelante, por supuesto que sí, donde esperamos por supuesto que nuestra selección ecuatoriana llegue lo más lejos posible. Y hablando de la selección ecuatoriana, obviamente Ecuador tiene participación hoy por fecha FIFA, amistosos previos a la Copa del Mundo. Este sábado 6 de la tarde se estará enfrentando a la selección de Arabia Saudita, así que estamos muy atentos. Pero no perdamos más el tiempo, arranquemos entonces con el análisis y hablemos de la Liga Pro, de los últimos resultados que hemos tenido durante el fin de semana, donde se están acomodando ya los equipos favoritos para pelear por los puestos internacionales y sobre todo quien está al frente liderando y que puede ser campeón para esta edición 2026, mientras le damos la bienvenida a más personas a nuestro en vivo. Por ejemplo, saludamos a Esther, a Wilson, que están por acá con nosotros, a Gil López,
que también está por acá. Saludos cordiales, amigos. Ya estaremos hablando de lo que pasó en la UEFA Champions League. Ahora enfoquémonos en lo acontecido en la Liga Pro. Jan, saludos cordiales. Y en el campeonato ecuatoriano, a ver si repasamos todo lo que ha sucedido. También, por supuesto, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre la Copa Libertadores, ya que tenemos 3 equipos ecuatorianos en instancias importantes, como es las octavos de final. Eso lo vamos a hablar en este momento. Y por supuesto la Copa Ecuador, que ya tenemos más clasificados a la siguiente ronda, donde hemos tenido varias sorpresas, equipos de divisiones inferiores, pero que han dado batacazos y que ha sorprendido, y eso es de las cosas que a nosotros nos gusta como aficionados del deporte, ver cómo equipos un poco más pequeños consiguen llegar a instancias mucho más grandes. Entonces, comencemos entonces con el análisis de la Liga Pro. Se está desarrollando la jornada número 16, que es la última antes de la Copa del Mundo, pero comentemos lo que sucedió el anterior fin de semana, porque también tuvimos acción durante estos compromisos. Para la gente que se encuentra en Facebook Live puede ver en la pantalla los resultados que se han desarrollado. Mientras tanto, los amigos de TikTok estamos por acá compartiendo con todos ustedes y dándoles la bienvenida a la transmisión. Saludos a Luis, saludos a Elizabeth, saludos a Claudia, gracias por estar aquí con nosotros, a Anthony, la verdad, saludos cordiales, muchas gracias. Entonces, en la semana anterior habíamos tenido duelos sorprendentes, sobre todo lo que más nos pareció increíble fue la victoria de Libertad de Loja 3-2 sobre el equipo de Independiente del Valle. Un Libertad que no venía haciendo las cosas bien, un Libertad que ha venido decayendo en su nivel futbolístico, pero aquí sorprendió, vino de ser eliminado en la Copa Ecuador, pero aquí dio la sorpresa al derrotar 3-2 al equipo de Independiente del Valle y cortándole su invicto prácticamente. Después teníamos compromisos como el Mushurruna frente al Guayaquil City, 2-2 fue este compromiso, donde el equipo del Ponchito trató de hacer su buen juego, el equipo de Mushurruna quiso la victoria, pero no lo consiguió. Guayaquil City se plantó de mejor forma y tuvo este empate que le ayudó, sobre todo a Guayaquil City, a no perder puestos relevantes, mientras que Mushurruna sigue sin sumar grandes cantidades de puntos, y eso ha hecho que la dirigencia se ha planteado, ¿no?, en cambiar de director técnico, así que Paul Vélez quizás tenga los días contados en Mushurruna. Más compromisos que teníamos en la semana anterior, por ejemplo, Católica, que derrotaba 2-1 al equipo de Orense, un empate ajustado entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito, que alternaron sus equipos, ya que tenían que participar en Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente, aunque uno de ellos lamentablemente no pudo conseguir su objetivo. Aún así se dio este empate muy ajustado, pero que de cierta forma no los perjudica a ninguno de los dos. Más abajo teníamos compromisos entre el Técnico Universitario y Leones del Norte, 2-1, victoria importante del Técnico Universitario para darle confianza a lo largo de la competición, que necesitaba una victoria ya que no venía en muy buena racha. Seguía el compromiso entre el Club Sport de Melec, que sorprendía al conjunto de Macará de Ambato, que Macará también fue con equipo suplente dispuesto a buscar la clasificación sudamericana, algo que logró conseguir por supuesto, pero en este caso había perdido con el equipo del Emelec. Más compromisos teníamos el Delfín de Manta, que cayó de local frente al Barcelona Sporting Club, una victoria que le ayudó bastante a recuperar el ánimo después de la eliminación en las Copa Libertadores. Con esto iba con mejor ímpetu Barcelona para conseguir un buen resultado en Brasil para despedirse con honor de la competición. Sin embargo, no ocurrió de esa forma, pero aquí consiguió tremenda victoria frente al Delfín, que lo pone en muy buena puesta en la parte alta del campeonato, quizás con una esperanza de que Independiente siga resbalando y que a Barcelona le alcance para pelear el título, quién sabe. Y por último, el equipo de Aucas empataba 1-1 con el Manta Fútbol Club. Este compromiso el día lunes 25 de mayo que se desarrollaba el partido de Aucas con el Manta, y que le ha dado paso a la siguiente fecha, los siguientes compromisos, la fecha 16, que es la última de este semestre, ya que, como ya les había anticipado, tenemos la Copa del Mundo. En este momento se está desarrollando el partido entre Libertad y el Manta Fútbol Club, donde el equipo lojano se está llevando la victoria momentánea con gol de Iván Zambrano al minuto 32, que le está dando la victoria momentánea al equipo de Loja, que de conseguir esta victoria lo pondría en una muy buena posición. Libertad saliendo de los puestos del descenso con 2 victorias clave, primero con Independiente, con el líder del campeonato, y ahora con un Manta que posiblemente sea uno de los candidatos a descender de categoría.
Todos los partidos que tendremos se estarán disputando hasta el día lunes 7:30 de la noche, excepto Liga Deportiva Universitario frente al equipo de Orense, ya que por tema de convocatoria de jugadores, muchos de ellos convocados a la selección ecuatoriana, AD Haití, Villamil a Bolivia, Pretel a Perú, Liga de Quito pospuso su compromiso frente a Orense, así que este partido será programado seguramente para el mes de julio, porque ahí se reanudará la acción en el campeonato ecuatoriano, ya que el fútbol, la Liga Pro, no se detiene si es que Ecuador igual clasifica a 16avos o a octavos. Va a continuar, se reanuda el torneo local en el mes de julio, así que quizás por ahí tengamos el partido de Liga de Quito frente a Orense, pero los otros partidos que sí se van a desarrollar son Deportivo Cuenca frente a Delfín de Manta, hoy 7 de la noche, a la misma hora, una hora más tarde, a la hora que estará disputando Ecuador su compromiso frente a Arabia Saudita. Más partidos mañana, 1 de la tarde, Musurruna recibe al Sociedad Deportiva Aucas, Guayaquil City recibe al Independiente del Valle, Emelec se enfrentará en el Capuel a la Universidad Católica, Leones del Norte el día lunes 5 de la tarde recibe a Macará, y cerrando la jornada previa a la Copa del Mundo, Técnico Universitario recibe a Barcelona Sporting Club, el ídolo del Ecuador. Tratará de cerrar este primer semestre con una victoria que le permita mantenerse en la parte alta y soñar con luchar por el título, o al menos un plazo o un cupo directo a la Copa Libertadores, ya que lamentablemente no tuvo buena fortuna en el sorteo de grupos, también porque obviamente consiguió el cupo de repechaje y le tocó obviamente un grupo más complejo, si se le puede llamar así, pero aún así Barcelona tratará en esta ocasión de conseguir victorias más importantes que le permitan tener una mejor posición y quién sabe en la próxima Libertadores un mejor rendimiento. Esos son los principales compromisos que vamos a tener durante este fin de semana previa a la participación de la selección y de todos los países en la Copa del Mundo, antes de irnos con la Copa Ecuador. Mientras tanto saludamos a más personas que se encuentran aquí con nosotros, a Micaela, a Carmita, a Yandri, gracias por unirse a la transmisión. Yandri Ramírez por acá, muchas gracias por sus corazones. Seguimos con la transmisión en Facebook Live y también en TikTok. Como lo vemos en pantalla para la gente que está en Facebook, Independiente del Valle es el líder del campeonato ecuatoriano con 34 unidades, aunque tuvo su primera derrota, la verdad, muy buena desempeño del equipo lojano de Libertad, que consiguió una victoria importante sobre qué rival, y eso le ha ayudado a que los otros equipos pierdan distancia, se acerquen un poco más, en este caso al equipo del Valle, como es la Universidad Católica, que es segundo con 26 unidades. Seguimos con el Barcelona Sporting Club, que es tercero al igual con 26 puntos, luego Aucas, que es cuarto con 25, Liga de Quito es quinto con 24, al igual que el Deportivo Cuenca después de ese empate, Orense 22, Libertad de Loja, ojo que con esta victoria ya tiene 20 puntos y está en octavo puesto, en lugar de en la parte de los clasificación a Sudamericana. Por ese último puesto se encontraría el equipo de Libertad, así que muy buena victoria si es que la consiguen en esta ocasión. Macará es noveno con 19 puntos, Guayaquil City igual al mismo tiempo también el Emelec con 19, pero en el 11º lugar le sigue Técnico Universitario con 17, al igual que Musurruna. Leones del Norte 14º con 16, Delfín de Manta 15º. Los dos últimos lugares los ocupan equipos de Manta, como es el Delfín y el Manta en el último puesto con 9 unidades. Con esta nueva derrota, muy mala campaña por parte del equipo atunero, y que quizás, como dije, sea uno de los candidatos a descender para la próxima temporada. Mientras enviamos más saludos a la gente que se encuentra conectado en Facebook y también en TikTok, como Armando, está por acá. Saludos a Edwin, a Diego. Gracias por estar en nuestra transmisión y gracias a la gente que deja sus me gustas, y también les invitamos a que comenten y que por supuesto compartan nuestra transmisión para llegar a más personas, a más fanáticos del deporte rey, así como nosotros. De esta forma es como cerramos un poco con el análisis de la Liga Pro. Como hemos visto, hay un traspié del equipo de Independiente del Valle que le ha permitido a los otros equipos escalar un poco más, acercarse ahora ya solo con 8 puntos de ventaja. Sobre todo quien más de beneficiado es el equipo de la Católica y de Barcelona, a ver si aprovechan un poco más durante este fin de semana. Y también por supuesto que Liga de Quito no jugará este compromiso, ya que, como ya les repetimos, está pospuesto debido a la convocatoria de los diferentes jugadores de Liga a la Copa
a la selección ecuatoriana y también por supuesto a las otras como AD en Haití, Villamil en Bolivia y Pretel en Perú. Antes de irnos a nuestro primer bloque publicitario, ¿qué les parece si revisamos un poco de la Copa Ecuador? Porque hemos tenido ya los compromisos de esta ronda de 16avos, ya tenemos más clasificados a octavos de final de la competición y hemos tenido bastantes sorpresas agradables durante la misma. Como lo vemos aquí en pantalla a nuestros amigos de Facebook Live, los compromisos que hemos tenido hasta el momento son el de Astillero Fútbol Club, que sorprendió al equipo de Guayaquil City derrotándole 2-1. Fue victoria del equipo de Astillero. El equipo de Guayas se metió a los octavos de final de una forma impresionante. Un aplauso para Astillero Fútbol Club, que estará disputando esta parte de la competición. Seguimos con la tanda de penales entre Liga de Puerto Viejo y Libertad de Loja, donde el equipo de Puerto Viejo también sorprendió al de primera categoría y la Liga de Puerto Viejo estará en los octavos de final. La Capira muy bien por parte del equipo de Liga de Puerto Viejo, un viejo conocido del fútbol ecuatoriano que hace mucho tiempo estuvo en la primera división. Ojalá verlo la próxima temporada, porque son de esos equipos clásicos y muy buenos recuerdos de la Liga de Puerto Viejo. Estaba la Liga de Quito y la Liga de Loja en aquellos tiempos, increíble. Bueno, la Liga de la Capira en este momento, después de pasar a Libertad, está en octavos de final. Saludos a Kleiner, a Génesis, a Jordi, a Cristian, gracias por unirse a la transmisión. También tuvimos la agradable sorpresa de la victoria por penales 10-9 de Daquilema frente al equipo del Club Sport Emelec. Este compromiso en el que se le puso bastante cuesta arriba al equipo eléctrico, sin embargo lo aprovechó de mejor forma el equipo de Daquilema y en este caso consiguió una gran victoria de 10-9 por penales y avanzando y dando tremendo batacazo, como se conoce comúnmente, y está en octavos de final el equipo de Daquilema del centro del país. Muy bueno por parte del equipo de segunda categoría, dejando a un grande como es el Emelec. Por acá también San Antonio en este caso no pudo repetir lo mismo, que quedó eliminado frente a una Sociedad Deportiva Aucas bastante potente. 3-0 fue victoria cómoda para el equipo austral. También tuvimos otros compromisos como el Manta Fútbol Club, que eliminaba al equipo de 9 de octubre 5-3 en la vía de los penales, por supuesto que sí. Vamos por acá a André, gracias por aquí, por seguirnos, gracias por la suscripción. Muy grande amigo, gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Saludos a Wilmer también por acá. Más compromisos, el Vinotinto, ojo con el Vinotinto que estuvo hace poco nomás en la primera división, eliminó al equipo de Orense 2-1, victoria del equipo de Vinotinto. Muy bueno por parte de este conjunto, que en este caso se mete en octavos de final. Más compromisos, la victoria del equipo de la Católica, el vigente campeón de la Copa Ecuador, sobre el Club Deportivo El Nacional, que no encuentra la vía y también por problemas económicos parece un rumbo incierto y triste para un club tan grande como el Deportivo El Nacional. En este caso ya se quedó en primera ronda de Copa Ecuador tras caer eliminado ante la Universidad Católica. Más compromisos, Juventud Italiana derrotó 2-0 al equipo de Técnico Universitario. Otro batacazo donde otro equipo de divisiones inferiores eliminaba a alguien de primera categoría. Hablamos del Juventud Italiana, 2-0 que dejaba afuera al Técnico Universitario. Y por último, el compromiso desarrollado ayer, Leones del Norte enfrentando al Guaquillas, victoria ajustada con la mínima del equipo de Edison Méndez, 1-0, que le daba la victoria al conjunto de Leones del Norte, y es por eso que se mete en los octavos de final. Ya tenemos casi a la mitad de los clasificados a esta ronda de octavos de final. Faltan todavía más compromisos que se van a disputar durante esta semana. Tendremos partidos como la Unión frente al Deportivo Cuenca, se estará enfrentando Gualaceo frente a Muchurruna, Cuenca Juniors, que dio una gran sorpresa en la Copa Ecuador anterior, que se estará enfrentando al equipo de Macará, el clasificado octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Vargas Torres, este compromiso con Independiente del Valle, que se dará ya pero el 8 de julio, y Independiente Juniors, la filial de Independiente del Valle, que se estará midiendo al equipo de Liga Deportiva Universitaria el 8 de julio también, pero a las 8 de la noche. Saludos a Miguel, a Emilio, Cris, a Cristina, a Cristian, gracias por unirse a la transmisión.
Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Así es como hemos repasado los compromisos de la Copa Ecuador, como lo vemos también en pantalla nuevamente. Aún quedan 5 partidos pendientes y 5 rivales por conocer que estarán en la próxima ronda de la Copa Ecuador, por supuesto. Bien, de esta forma es como nosotros nos vamos a despedir de este primer bloque. Nos vamos a un pequeño receso, pero al regresar estamos comentándoles todos los compromisos de la Copa Libertadores, quiénes son los clasificados. Ya se vio el sorteo también el día anterior, el día viernes 29 de mayo, donde conocemos los rivales de los ecuatorianos, y también estaremos hablando por supuesto de la final de la Champions League, en donde William Pacho se consagró como bicampeón de la Copa de Europa de la Champions League, en un partido bastante bravo para los ecuatorianos, pero que terminó con la victoria de el oriundo de Esmeraldas, como lo es William Pacho, también por supuesto de esa nación, de esa provincia, pero aquí logró sobreponerse William Pacho, el 51, el Kaiser del Paris Saint-Germain. Nos vamos entonces a un pequeño bloque, a un descanso, pero ya regresamos con más aquí en Fútbol Sin Límites desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre. No se vayan, que ya regresamos con más. Bien, después de este pequeño receso, acá ya regresamos con ustedes con más del análisis deportivo aquí en Fútbol Sin Límites desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre, y les invitamos a que nos sigan escuchando en todas nuestras plataformas y también que nos escuchen en toda nuestra programación, sobre todo los fines de semana, que le dedicamos bastante. Tenemos programas bastante interesantes, sobre todo el día sábado y domingo. Los días sábados a partir de las 9 de la mañana nuestro compañero Santos Calderón está con Cara a Cara, análisis político, con información, con análisis con distintos personajes de la política y de la información, para realizar distintos tipos de criterio acerca de la realidad del país. Y también los días domingos los tendremos a nuestro compañero Carlos Condoy, que está con Voces del Sur, con lo mejor de la música latinoamericana, curiosidades alrededor de nuestra parte, de esta parte del continente, solo con ustedes a través de la señal de Cuxibamba Estéreo. Saludos a la gente que se sigue conectando al live, tanto de Facebook como de TikTok. Saludos por acá a Melissa, que está por acá compartiendo la transmisión. Muchas gracias, Melissa, un saludo cordial para ti, un abrazo. A Pedro, que también está por acá. Vamos a más personas: Marisela, Ramiro, Dani, Alexis, a Julio, Fabián, Mike y Cristina. Gracias por estar en nuestra transmisión. Gracias por seguir con nosotros. Así que vamos a continuar con el análisis deportivo. Ahora vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó. José también, que se está uniendo por acá. Gracias, amigo, un saludo cordial. Hablemos de lo que sucedió en la Copa Libertadores, porque ya tenemos a los clasificados a la siguiente ronda y también a los clasificados a la Copa Conmebol Sudamericana, donde afortunadamente uno de los equipos ecuatorianos está en octavos de final. Estábamos hablando del equipo de Macará, que eso lo vamos a hablar dentro de pocos instantes. Primero vamos con la Conmebol Libertadores, porque ya se desarrolló la última jornada y 2 de 3 ecuatorianos están en octavos de final y líderes de su grupo, por supuesto que sí.
como lo vemos en pantalla, los amigos que están a través de la señal de Facebook de Cuxibamba Estéreo, y para los amigos acá en TikTok vamos a seguir compartiendo la transmisión, vamos a seguir comentándoles a ustedes lo que aconteció en esta última ronda. Arrancamos la jornada 6 de Libertadores con el grupo de Liga Deportiva Universitaria, un compromiso en el que a Liga le costó demasiado este partido frente a Always Ready, en el que se puso estuvo en riesgo de perder el invicto que tiene la Liga de Quito en su cancha, ya que Always Ready no le puso nada fácil. Un Liga de Quito que nos recordó por un momento el mal desempeño que tenía en los otros partidos de hace un mes, 2 meses, en el que Liga no tenía ideas. Pues en este caso un poco nos recordó, pero el segundo tiempo el equipo de Liga mejoró. Con los cambios el técnico Thiago Núñez logró resolver el compromiso y lo dio vuelta con 2 goles de Daverson, la gran estrella, la gran adquisición que tenía Liga de Quito dentro del inicio de la temporada, que a un principio no convencía el desempeño, pero que ahora ha sorprendido de gran forma con 2 grandes goles que le dieron la clasificación a octavos de final y como líder, ya que Mirasol en Brasil terminó perdiendo frente al Granate de Lanús, que eso le permitió al equipo argentino clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana. Pero Liga y Mirasol siguen adelante, que de hecho son rivales en la competición en octavos de final de la Copa Libertadores, así que tendremos un duelo repetido, pero en este caso quizás si Liga se refuerza bien, si Liga consigue un mejor desempeño, quizás logre estar en cuartos de final, donde la cosa no va a estar nada fácil, ya que tiene por un lado al Palmeiras y por otro a Cerro Porteño, así que vamos a revisar cómo quedó los enfrentamientos. Mientras tanto, más partidos como Nacional, que derrotaba 1-0 al equipo de Coquimbo, pero el equipo chileno ya estaba clasificado, pero Nacional con eso se metió a la Conmebol Sudamericana por el playoff. Flamengo goleaba 3-0 al Cusco con una asistencia y con una gran participación de Gonzalo Plata, que ojalá verlo en un gran nivel en la Copa del Mundo, por supuesto que sí. Estudiantes de La Plata 1, en Medellín 0. Con las justas le alcanzó el equipo de La Plata a clasificar a octavos de final, que con ello también es el rival directo que tiene Liga para la clasificación del Mundial de Clubes. Universitario de Perú empataba 0-0 con Tolima, y con esto el equipo colombiano se metía en octavos, que será el rival de Independiente del Valle. Ojo con Tolima. Hablando de Independiente del Valle, el equipo azulgrana conseguía una victoria 1-0 frente a Rosario Central y le permitía ser líder de su grupo al Independiente del Valle, así que muy bueno por parte de los del Valle. Libertad, que caía 0-1 frente a la Universidad Central, que con eso el equipo venezolano se mete en la Conmebol Sudamericana, y muy malísima participación del equipo de Libertad de Paraguay, ningún punto en la Conmebol Libertadores. Y esto habla del pobre desempeño que tienen algunos equipos, y en este caso un Libertad, un grande de Paraguay, pero que aquí no pudo hacer mucho frente a Independiente Rosario y Universidad Central. Otro de los grandes que también se quedó en el camino es Peñarol de Uruguay, que perdió con el Santa Fe de Colombia, y con ello el equipo de Uruguay, el grande de Uruguay, donde estuvo el histórico Alberto Spencer, se quedaba sin pan ni pedazo, y el Santa Fe clasificaba a la ronda de octavos de final, si no estoy equivocado. Por supuesto que sí, de la Conmebol Libertadores o para Sudamericana. Bueno, ya lo repasaremos más adelante. Fluminense, en este caso, que derrotaba 3-1 a La Guaira y logró certificar su clasificación a los octavos de la Copa Conmebol Libertadores. El equipo de Subeldía lograba esta gran victoria frente al equipo venezolano, y haciendo que vaya a octavos de final, donde tendrá que enfrentar a un viejo conocido como el Rivadavia, que ya lo enfrentó en la fase de grupos. Bastantes partidos repetidos en esta Conmebol Libertadores, la verdad. Nos extraña mucho que se haya cambiado el formato de los sorteos, ya que hay 3 repetidos, pero eso lo revisaremos más adelante. Más partidos. Platense sorprendía el Calamar 2-0 derrotando al equipo de Corinthians. Muy buena victoria por parte del equipo de Platense, que se mete sorprendentemente en octavos de final, así como el Coquimbo. Muy bueno por parte de los del Calamar. Bolívar, que caía en la altura 1-3 frente al Independiente de Rivadavia. Gran participación de Independiente de Rivadavia, un debutante en Conmebol Libertadores, líder de su grupo, así que mucho ojo con Independiente de Rivadavia, que puede dar mucho juego, mucho de qué hablar durante los próximos compromisos, así que ojo que no lo veamos hasta en semifinales a Rivadavia. Ojo con este equipo muy bueno de la Argentina, de Rosario, de Mendoza exactamente.
Cerro Porteño derrotaba 2-0 al equipo de Sporting Cristal. Con ello el peruano se quedaba sin clasificación a ningún torneo, mientras que Cerro Porteño sorprendía al ser el nuevo líder del grupo con el Palmeiras, que a pesar de la goleada a Junior no le alcanzó, ya que Cerro perdió con Sporting Cristal y se metió como líder el equipo paraguayo, que es otro de los repetidos que lo hemos visto bastante en estas ediciones. Cerro Porteño frente a Palmeiras será el gran partido de octavos de final, en el que veremos si es que Cerro logra imponerse de nuevo al gigante Palmeiras o en esta ocasión al equipo brasileño. Tienen unas mejoras, el equipo brasileño consigue mejorar su estilo de juego y en este caso le alcanza para derrotar a Cerro Porteño e imponerse como uno de los grandes en esta competición y pasar a cuartos de finales, donde probablemente se enfrente a Liga de Quito, un rival que ya lo conoce, que logró superar en las semifinales del torneo pasado y ahora quizás en cuartos quizás quiera lo mismo. Así que vamos a ver, aunque en esta ocasión Liga de Quito cerrará de visitante si es que le toca a Palmeiras. Si no, si es con Cerro, a Liga de Quito le tocará ir a visitar en el partido de vuelta a Paraguay. Caso contrario que con Mirasol, que si pasa el equipo brasileño, pues se enfrentará, dependiendo si es local o visitante, ante Palmeiras. Cerrará. Pero todo está decidido, ya están los cruces, ya lo vamos a revisar más adelante. Mientras que los últimos compromisos, mientras seguimos saludando a la gente que se encuentra en nuestra transmisión, tanto en Facebook como en TikTok. Saludando a José, a Kevin, está por acá Patrick, Washington, José, Jay, Octavio, Segundo, Matías, Luis Pianda, Petito, Alejandro. Gracias por unirse a la transmisión, Judith. Ya están los cruces de octavos de final, pero nos quedaban por ver los dos últimos clasificados. Hablamos del equipo de Boca Juniors, que cayó derrotado 0-1 en la Bombonera ante la Universidad Católica, haciendo que por supuesto el Boca se quede sin Libertadores y vaya directo a la Sudamericana, donde ojo que está River Plate y quizás veamos un enfrentamiento entre los dos grandes de Argentina en semifinales, si es que llega a pasar Boca. Y por otro lado, el equipo de Cruzeiro, que derrotaba 4-0 al equipo de Barcelona. Una participación en la que el equipo canario trataba de mejorar su presentación en Libertadores, en el que Barcelona quería imponerse en Brasil, ya que comúnmente a Barcelona le va muy bien en Brasil, jugando allá en territorio carioca, pero en este caso fue la excepción. Y el equipo de Cruzeiro le endosó 4 goles, dejándolo como último a Barcelona del grupo de la muerte, y con ello se quedaba sin Sudamericana ni Libertadores, por supuesto. Y Cruzeiro se terminó quedando con el segundo puesto y la U Católica primero de este grupo de la muerte. Muy buena campaña por parte del equipo chileno como la U Católica, al igual que Coquimbo Unido. Mientras vemos por acá cómo quedaron los cuadros de octavos de final de la Conmebol Libertadores, nosotros seguimos recibiendo a toda la gente que se encuentra en nuestra transmisión. Invitarles a que nos escuchen en todas las plataformas, nuestra página web Cuxibamba Estéreo, en nuestra aplicación móvil para que se la descarguen. Estamos como Cuxibamba Estéreo en Apple Store y Google Play, y por supuesto en nuestra transmisión en Facebook Live y también en TikTok en nuestra cuenta personal Kevin Córdoba. Y también para los que se perdieron el programa, no se preocupen, porque tendremos la retransmisión, tendremos el programa completo grabado en nuestro canal de YouTube, que estamos como Cuxibamba Estéreo, para que lo puedan ver nuevamente si se lo perdieron. Estábamos comentando los cruces de octavos de final. Aquí lo vemos en pantalla para los que están en Facebook. Rosario Central frente al Corinthians, Estudiantes de la Universidad Católica, Tolima frente a Independiente del Valle, Cruzeiro, Flamengo, Platense, Coquimbo Unido, Mirasol, Liga Deportiva Universitaria, Palmeiras, Cerro Porteño, Fluminense, Rivadavia. Los últimos 3 partidos son los que se repitieron ya en la fase de grupos, pero ahora vamos a ver si hay alguna diferencia. En este caso, Mirasol y Liga de Quito estuvieron iguales, 2-0. Liga de Quito le ganó en Casablanca, Mirasol en su cancha le ganó también 2-0. Palmeiras sí que no le salió bien, ya que perdió con Cerro en el grupo. Lo mismo Fluminense con Rivadavia. Vamos a ver si los brasileños se imponen en este caso, en esta ronda, en los mata-mata, que siempre son peligrosos los brasileños, o los equipos como Liga de Quito, Cerro o Independiente de Rivadavia dan la sorpresa y dejan a brasileños, que siempre son los favoritos. Por una parte se espera que sí, que los equipos como Liga, Cerro, Independiente clasifiquen, vayan a la siguiente ronda, porque así da juego, así como da una oportunidad para que el equipo de
para que equipos que no sean brasileños tengan la oportunidad de jugar en instancias más grandes, y por qué no, que un equipo que no sea brasileño, algo que no hemos visto desde 2018, sea campeón de la Conmebol Libertadores. Saludamos a más personas que están en la transmisión, a Steven, a Alex, un saludo cordial, gracias por estar en la transmisión, a Evelyn, está por acá, a Adán, César, Fabián, Humberto, que se unen a la transmisión. Gracias por unirse, gracias por estar aquí, y les invitamos a compartir, por supuesto, y acompañaros durante cada sábado que estaremos con ustedes. Estos son los cruces de la Conmebol Libertadores, así que mucho ojo con lo que hagan Liga de Quito e Independiente del Valle. En teoría, a Liga de Quito pues quizás le tocó un rival más parejo por lo que hemos visto, pero si Liga se refuerza bien y mejora su juego y hace un partido mejor de lo que vimos en Sao Paulo, Liga podría ir tranquilamente a los cuartos de final, sin desmerecer a Mirasol, que también es un gran cotejo, pero un gran equipo, pero Liga creo que tiene las armas y la experiencia, sobre todo ya que Mirasol es la primera vez que está en esas instancias, mientras que Liga ya sabe lo que es octavos, ya sabe lo que es cuartos, ya sabe lo que es ganar incluso en los Libertadores, así que quizás por experiencia Liga se haga favorecido, pero todo puede pasar. Y por otro lado, Independiente, que en teoría es amplio favorito, pero viendo el historial, a Independiente del Valle no le ha ido nada bien frente a equipos colombianos, así que mucho ojo con lo que hagan los del Valle, pero es el favorito y quizás veamos partidazos en cuartos de final, Independiente Flamengo, y por otro lado Liga Palmeiras o con Cerro Porteño. Estaremos a la expectativa. Saludos a César, Ale, Isa, gracias por estar aquí en la transmisión. Por último vamos a repasar la Conmebol Sudamericana, porque aquí también tuvimos la fortuna de que uno de los equipos ecuatorianos clasifique a la siguiente ronda de forma directa como líder invicto, no perdió ningún partido. Estamos hablando de el Macará de Ambato, algo que lamentablemente no pudo decir el equipo del Cuenca, que quedó tristemente eliminado. Saludos a Manuel, a Nilo, a Mariano Reyes, a Alfonso, gracias por estar en la transmisión. Vemos por acá los compromisos de Conmebol Sudamericana en pantalla, los que están en Facebook Live. Partidos como el Palestino, que empataba 1-1 con Riestra, Millonarios frente a los O'Higgins, que con esta victoria O'Higgins lograba a los playoffs, que será el rival de Boca Juniors en los 16avos o los playoffs de Sudamericana. Sao Paulo derrotaba al Boston River 2-0, Gremio empataba con Torque, que con ellos se pone el líder del grupo, el equipo revelación de Uruguay como es el Montevideo City, muy bueno. El Santos de Brasil, el Santos de Neymar, goleaba 3-0 al equipo del Cuenca y con ello eliminado el equipo ecuatoriano, y el Santos de Neymar está en los playoffs de Copa Sudamericana. Por otro lado, San Lorenzo caía sorprendentemente de local frente al Recoleta, el sorprendente líder del grupo, el Deportivo Recoleta, gran victoria, y con ello San Lorenzo se quedaba sin competición internacional. Así que muy malo por parte de este gran equipo que hace unos 10 años fue campeón de la Conmebol Libertadores, y que ahora lamentablemente se quedó sin Sudamericana. Más compromisos del equipo de Atlético Mineiro, de los ecuatorianos Alan Minda, de Ángelo Preciado y de Alan Franco, clasificaron a octavos con 1-0 frente al equipo de Puerto Cabello. El Olimpia de Paraguay, que también invicto 3-1 frente al Audax italiano, muy buena participación del equipo de Olimpia. Cienciano empataba frente a 1-1 con el Juventud de las Piedras. Vasco da Gama goleaba 3-0 a Barracas Central, una pésima campaña del equipo de Barracas. Racing, que a pesar de la victoria no pudo ya certificar su clasificación, que se fue triste con una eliminación amarga. Esta victoria 2-0 frente al Independiente Petrolero, que también no sumó ningún punto. Caracas, en este caso, que caía derrotado frente a Botafogo, que quedó como el líder indiscutido de este grupo, en el que compartía con Racing de Avellaneda. River Plate, que goleaba al Blooming 3-0. Bragantino 2-0 sobre el Carabobo. El equipo de Kendrick Páez se mantiene líder, que por cierto Kendrick quizás no continúe en River para el siguiente semestre. Muy triste lo que está pasando con el joven jugador ecuatoriano, que no ha tenido minutos ni en el Estrasburgo, ahora ni con River. Posiblemente regrese a Chelsea, y a ver si es que el equipo londinense tiene una última oportunidad con Kendrick, o de lo contrario tendrá que, no sé, quizás venderlo a otro club. Vamos a ver cómo sigue la participación y cómo sigue Kendrick Páez, quizás la Copa del Mundo se reinvente. Por último, Tigre derrotaba 2-0 el equipo del Lens Atlético, y el América de Cali, que empataba 0-0 con el Macará de Ambato, haciendo que el equipo de la ciudad del centro del país
se clasifique a los octavos de final de la capital de Tungurahua. Macará, líder del grupo con 10 puntos directo octavos, y Tigre como segundo. Así que muy bueno por parte del equipo del Macará de Ambato, clasificado a la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana, específicamente a octavos de final, que creo que ese era el gran objetivo. Así que muy bueno y muchas felicidades para los hinchas de Macará, que estarán disfrutando y que seguro en el segundo semestre vendrán cosas más grandes, y que ojalá Macará llegue muy lejos en la Conmebol Sudamericana, porque tiene un gran plantel que puede dar mucho que hablar. Así que esperemos que sí. Ahora sí, vamos a hablar creo que del partido más importante durante este fin de semana, antes de irnos a nuestro segundo y último bloque de una pausa, y es la final de la Champions League. Tuvimos en este 30 de mayo la gran final de la edición 2025-26. Llegaban a la final el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y de William Pacho. Llegaba a la gran final de la competición más grande a nivel europeo, contra un Arsenal que, ojo, llegaba de ser líder en la Premier League, campeón de la Premier League después de aproximadamente 22 años, 24 años en los que Arsenal no conseguía ser campeón de la Premier League, ya que lo había hecho en el 2004 en la temporada de los Invencibles. Ahora en 2026 consiguieron, de la mano de Hincapié y compañía, ser campeones de la Premier después de tanto tiempo, pero quedaba un desafío pendiente. Habían sido líderes de la Premier League, fueron líderes de la clasificación regular de la Champions y llegaban como invictos, que como curiosidad el Arsenal terminó invicto, porque técnicamente no perdió un partido en los 90, ni siquiera en los 120 minutos, sino que tristemente fue en la tanda de penales donde se dio la derrota del equipo de Arsenal. Mientras tanto, hablamos del compromiso entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, 1-1 en el tiempo regular. Un compromiso en el que le costó más de la cuenta al equipo de Luis Enrique. Si bien es cierto, la mayoría del compromiso lo dominó el equipo del Paris Saint-Germain. Fue el equipo que más iniciativa tuvo, fue el equipo que más propuso, fue el parisino el que más tuvo las chances de llevarse el compromiso. Sin embargo, se encontró con un Arsenal que se defendió como lo sabe hacer, que tiene un juego defensivo bastante potente, donde 3 de sus defensores son los mejores del planeta: Magalhães, Saliba y por supuesto el ecuatoriano Hincapié, que tuvo un gran compromiso, gran partido a pesar de esta dolorosa derrota. Igual Hincapié se llevó todos los aplausos, y quizás en la Copa del Mundo se refleje mucho más, y que con ello Hincapié se quede en un equipo grande, que Arsenal haga la compra definitiva, aunque también se especula que el Barcelona de España se lleve a Pierre Hincapié, que también sería muy bueno verlo en un equipo grande. Hincapié ha demostrado que merece estar en la élite en equipos grandes, y en este caso lo demostró en un gran compromiso en el que no le puso nada fácil. Arsenal, como siempre es de costumbre, que tenga un juego defensivo, pero ahora mucho más con los defensas que tiene a su disposición, que le costó al Paris Saint-Germain llegar al área. Además que también tuvo algunas pésimas decisiones, como remates fuera del objetivo. Y se encontró primero el gol de Kai Havertz a la entrada del compromiso, al minuto 5, después de un error en salida de Marquinhos. Pacho no llegó a cubrir a Havertz, y ahora el jugador alemán conseguía darle la victoria momentánea al Arsenal, pero esto no continuaba así. El PSG logró neutralizar, acorralar al Arsenal. Si bien por momentos tenía algunas jugadas, el Paris Saint-Germain, como ya les dije, tuvo mala iniciativa hasta que se encontró con un penal, para algunos polémico, pero para otros creo muy claro. Creo que a opinión de aquí de nosotros del programa, creo que sí fue penal la cometida por Mosquera, por el colombiano español, en el que derribaba en el área a Kvaratskhelia, y con ello Dembélé marcaba el gol del empate, el 1-1, y que con ello el Paris Saint-Germain se volcó. El Arsenal comenzó a dejar espacios todavía, tratando obviamente que ya ser un poco más ofensivos, y al minuto final Barcola desperdiciaba quizás el gol más importante, hubiese sido en el último minuto, pero esto nos dio una definición más emocionante. En los últimos 30 minutos vimos un poco más igualado, los dos incluso tratando de defender, aunque el París siempre tuvo la iniciativa, hasta que llegamos a la tanda de los penales, en el que el equipo parisino y el Arsenal estaban casi igualados. Se falló penales cada uno de los equipos, hasta que le tocó el último penal a Magalhães,
que lamentablemente la mandó arriba de el arco del Paris Saint-Germain, del ruso Safonov, y que con ello, por una parte triste, ya que es doloroso quedar eliminado por un último penal de esa forma, como es aprovechando la Copa del Mundo, le pasó lo mismo a Roberto Baggio en aquel final del 94, en aquel penal en el que lamentablemente quedó fuera Italia y que perdió el título. Asimismo le pasó a Magaláes, que tristemente falló, le lanzó su disparo arriba, y con ello que el Paris Saint-Germain, para satisfacción del equipo parisino y de William Pacho, es bicampeón de la Champions League, algo nunca antes visto en la historia. Mientras saludamos a Wendy y a Gilson, que está conectado con nosotros. Gracias, amigo Gilson, un saludo cordial. Y como les comentaba, de tener a jugadores clave importantes como Edison Méndez en el PSV, Antonio Valencia, que jugó una final de Champions en el 2011, que lamentablemente la perdió a sí mismo tristemente frente al Barcelona, a otros jugadores ecuatorianos en otros torneos. Ahora tuvimos el privilegio de ver a dos ecuatorianos en final de Champions League, y uno de ellos como bicampeón. Hablamos de William Pacho, que ya podríamos ponerlo como el mejor jugador de Ecuador. Es un jugador, es un defensa de élite, un defensa pulcro, un defensa que, si bien tiene errores como todos, somos humanos, pero siempre se mantiene firme. Es un jugador que se anticipa a cada jugada, a cada atacante, en este caso de Arsenal, y que logró con gran autoridad llevarse este nuevo trofeo, y junto a los demás compañeros que también hicieron su trabajo, Vitinha, Dembélé, bicampeón, Doué, Kvaratskhelia, el georgiano, muy bueno por parte de Kvaratskhelia, que lamentablemente no jugará el mundial, una pena. Muchos pedían que se nacionalice en algún equipo para que juegue, porque Kvaratskhelia no tenerlo en un mundial es triste ver cómo tiene ese nivel. Aunque en este caso le costó mucho a Kvaratskhelia y a Doué, que fueron figuras en la final anterior, en esa goleada frente al Inter de Milán, que lo comentamos en su momento. El año pasado estuvimos ahí comentando esa final, les habíamos dicho que fue bastante fácil. En este caso fue muy, pero que muy complicado, pero al final terminó Luis Enrique saliendo bicampeón con el Paris Saint-Germain, un equipo que desde el 2011, que comenzó su reestructuración con los nuevos dirigentes, con dinero de Arabia Saudita, donde traían a un montón de estrellas, en donde tuvieron la delantera quizás más potente, Neymar, Mbappé y Messi, no consiguieron llevarse a la Champions League, y ahora consiguen dos, cuando también Mbappé ya no está en el equipo. Muy curioso, estas cosas que uno le deja el fútbol para analizar. Pero en este caso el equipo de París merecida el título de Champions League. Le costó, como dije, al equipo parisino, pero el Arsenal no se le puso nada fácil y terminó invicto de la Champions League, pero lamentablemente no se pudo llevar el título. En este caso se fue superado por el equipo de París, que, como curiosidad, las tres finales que disputó en esta temporada, las tres las ganó por penales, después de haber quedado 1-1 en el tiempo regular. La Supercopa de Europa le ganó al Tottenham 1-1, empataron 1-1 y le terminó por penales ganando. La Intercontinental con el Flamengo empataron igual 1-1 y terminó ganando el equipo parisino. Ahora se volvió a repetir la historia, 1-1 también, y el París se terminó imponiendo por penales. De esas cosas curiosas del fútbol, pero que a nosotros nos encanta, a nosotros nos fascina. Esas curiosidades, y en este caso otra más para la historia, para los libros, donde el París en la temporada 2025-26, las tres finales que disputó, las tres las ganó por penales después de quedar 1-1. Increíble, cosas del fútbol. Por otro lado, algo triste también, analizando acá antes del partido, antes del programa, que Pierre Hincapié lamentablemente no pudo ganar, ha perdido sus dos finales continentales. Perdió la final de la Europa League con el Leverkusen hace 2 años, y ahora perdió la final de la Champions con el Arsenal. Pero no hay que estar de brazos cruzados, no hay que estar decaído. Pierre Hincapié sigue siendo un nivel de élite, sigue siendo un defensa impresionante, que viene de ser campeón en la Premier League con el Arsenal. Pierre Hincapié, a equipo al que llega, equipo al que sale campeón de la liga de ese país de donde juega, lo hizo con el Leverkusen y ahora lo hizo con la Premier League, así que tiene mucho que celebrar igual Hincapié. Un gran compromiso, la Premier League, y ahora a tratar de cambiar de chip, cambiar de página
para la Copa del Mundo, en el que tendremos a los dos mejores defensas del planeta, Pacho e Hincapié, y nuestros demás jugadores, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Ener Valencia, Nilson Angulo, John Yeboa, Alan Minda, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, Pedro Vite, Jordi Alcíbar, Alan Franco, Hernán Galíndez, Gonzalo Valle y demás. Eso nos hace pensar que Ecuador puede llegar muy lejos. Esperamos que sí, toda la energía del mundo. Ya estamos a pocos días de comenzar la Copa del Mundo, y qué mejor que teniendo a los mejores defensas disputando una final peleadísima, uno de ellos bicampeón de Champions, y que Ecuador tiene para soñar en grande, y Ecuador tiene con qué llegar lejos, donde por nuestra parte, desde nuestro programa, con que logre superar los cuartos de final, lo que llegue a los cuartos de final, para nosotros el trabajo es satisfecho de poder superar lo que hizo en Alemania, pero obviamente siempre se va a aspirar a más. Así que la mejor de las suertes para nuestra selección ecuatoriana, que hoy tiene partido con Arabia Saudita, la próxima semana tiene con Guatemala, y luego sí la Copa del Mundo, el debut en 15 días contra Costa de Marfil, en el que afortunadamente tendremos a Moisés Caicedo, y ojalá al menos un empate, o por qué no una victoria que nos ayude a mantenernos firmes, y que Ecuador consiga llegar primero de grupo y le permita tener un rival más o menos, digamos, accesible a 16avos, y continúe su trayecto para llegar más lejos, porque esta generación merece tener un lugar en el podio mundial. Y hablando de la Copa del Mundo, vamos a comentarles acerca de las historias que quedaron pendientes del mundial. Hoy vamos a hablar de 4 mundiales. El anterior fin de semana no estuvimos con ustedes, pero ahora nos vamos a igualar, ya que comenzamos con esta nueva sección en el último bloque, hablándoles de la historia de las diferentes copas del mundo. Así que en el próximo bloque, la próxima parte del programa, en la última parte, antes de despedirnos, estaremos hablando de las finales de los 2 mundiales prebélicos, pre-Segunda Guerra Mundial, 34-38, y los enfrentamientos en Brasil 50 y también en Suiza 54, en donde quedaron campeones 3 países, 2 de ellos europeos y 1 sudamericano. Eso lo estaremos hablando en el último bloque de programación. Entonces nosotros nos vamos a una pausa, a un receso. Ya regresamos con más, mientras seguimos saludando a la gente que está con nosotros: a Alejandra, a Wendy, a Milagros, a Leonardo, a Fernando, Patricio, Dani y toda la gente que se conecta a nuestra transmisión a nivel internacional, tanto en Facebook como en TikTok. Entonces nos vamos a una pequeña pausa, un pequeño bloque, un receso, pero ya regresamos con nuestro segmento de historias de la Copa del Mundo. No se vayan, que ya regresamos con más. Find you on the other side. Find you. Find you. I find
Bien, ya regresamos con más de nuestro programa aquí en Fútbol Sin Límites desde la cabina de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre. Les recordamos que nos encuentran todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en Facebook Live, en nuestra cuenta de TikTok personal, en nuestras plataformas como nuestra página web cuxibambaestereo.com, en nuestra aplicación móvil disponible para Apple Store y Google Play, y también para los quienes se perdieron la transmisión nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que estamos como Cuxibamba Estéreo. Antes de despedirnos, vamos a, como ya es de costumbre, como ya iniciamos hace pocas semanas, estamos cerca de la Copa del Mundo 2026 y nosotros antes vamos a palpitar, por supuesto, esta Copa del Mundo con historias de ediciones anteriores. Mientras saludamos a la gente que se une a nuestra transmisión, saludos a Nicolás, saludos a Gilberto, a Gabriel, está por acá Edgar también, gracias, saludos cordiales a María, está Tatiana, Gustavo, gracias por seguir en la transmisión. Como les comentaba, tenemos historias interesantes de cara a la Copa del Mundo, donde vamos a repasar 4 mundiales. Los 2 Segunda Guerra Mundial, 1934 y 38, y también los posteriores, que se reanudó en 1950 en Brasil, y por supuesto luego en la Copa del Mundo de Suiza 54. Mientras por acá encontramos un poco de información para tener en contexto. Repasemos los primeros mundiales 34 y 38. La edición de 1934 se realizó en Italia, una edición polémica, ya que estaban Italia en ese momento al mando de la dictadura de Benito Mussolini, que viendo lo popular que se hizo el fútbol durante ese contexto, utilizó el fútbol como un escaparate de lo que fue su régimen dictatorial y organizó este mundial, amenazando incluso al presidente de la FIFA en ese entonces, Jules Rimet, de que se hiciera la Copa Mundial en Italia encima de su país, como lo es Francia, y también de la candidatura que tuvo otros países como Suecia, me parece también, y algún otro país europeo que querían desarrollar la cita mundialista. Al igual que la edición anterior, se participaron 16 selecciones, en las que después se quedaron solamente en 14 porque Uruguay no quiso competir el Mundial 34 y también no lo haría en el 38, ya que en el primer mundial equipos europeos, selecciones europeas, no quisieron venir a Sudamérica porque era muy largo el viaje. Bueno, en ese momento solamente se transportaba en barco y era cansado, no querían. En este caso Uruguay les hizo lo mismo, no quiso viajar por el tema de la distancia y porque seguramente estuvieron resentidos por no haber ido a esa edición del 1930. Así que Uruguay se quedaba sin esa Copa del Mundo. Disputaron, como dije, un total de 14 selecciones aquel mundial, en donde Italia saldría campeón de esa edición. Italia se convertía en el primer país anfitrión a ser campeón de su Copa del Mundo, después de, claro, pasar por un momento tenso, ya que gracias a la dictadura se conoce, ¿no? Según curiosidades, según historiadores, Benito Mussolini presionó a la selección italiana para que obtenga la victoria, o de lo contrario les esperaría la muerte. Una de las historias tristes que tiene la Copa del Mundo, y que en este caso a Italia, de cierta forma con amenazas, le sirvió para ganar la edición de 1934 y también la de 1938 en Francia, ya que para ese entonces el presidente Jules Rimet, que era francés, presentía que la edición de Francia iba a ser la última de la Copa del Mundo, ya que veía que quizás Europa iba a quedar devastada después de esta Segunda Guerra Mundial, y la quiso hacer a la última en su país, en Francia, en donde Italia nuevamente saldría campeón por presiones de Mussolini, que les obligó obviamente a ganar el torneo. En esa edición le ganaron a la selección de Hungría, y en la anterior, en la del 34, le ganó la final a la de Checoslovaquia, la que actualmente es la selección de República Checa y Eslovaquia, pero antes eran una sola nación. Así que esa fue la definición, tanto en el 34 como en el Mundial de 1938. Más adelante, a partir de 1950, después de lo que sucedió en Europa, que quedó devastado por las guerras mundiales, obviamente tenían que disputar en el continente sudamericano, y Brasil fue la opción ideal para llevar esa competición.
En esta ocasión también algunos países como Italia, que quedaron descalificados de aquella Copa del Mundo después de la participación en la Guerra Mundial, lo mismo con Alemania. En este caso, la edición de 1950 se desarrolló en Brasil con ciertos cambios en el reglamento, en donde tuvimos no una final, sino una definición en grupos, ya que habían sido 4 grupos en la primera parte y los ganadores de esos grupos ganaban iban a la siguiente ronda, en donde en ese grupo de 4 equipos, que me parece que era Suecia, España, Uruguay y Brasil, en el último compromiso que definía la final, Brasil, según los historiadores, se sentía campeón del mundo en la edición del 50. De hecho, el alcalde de Río de Janeiro ya les había anticipado un discurso como campeones del mundo, y los hinchas brasileños celebraban ya antes de tiempo. Pero aquí fue donde ocurrió el famoso maracanazo, aquel histórica hazaña del equipo de Uruguay, en el que se impuso a la selección de Brasil 2-1, que le dio la victoria al equipo uruguayo, su segunda Copa del Mundo, en el que cayó a las 100.000 personas que llenaron el estadio Maracaná, y desde ahí se conoce el mítico maracanazo, aquel que cuenta que un equipo quizás pequeño, quizás que no tenga expectativas de ganar, remonte del batacazo, como se conoce ahora, y gane a la selección anfitriona, a la selección grande, o mejor dicho, al equipo grande. Lo hizo Liga de Quito en el 2008 frente a Fluminense, y ya lo había hecho en el 1950, y de ahí proviene el término el maracanazo, como lo hizo también Fluminense, y lo hizo también Independiente del Valle, y lo hizo también Lanús. Así que es de esas historias del fútbol que también nos encanta, y por eso el maracanazo viene de la final del partido de final de ese grupo de 1950, en el que Uruguay superó 2-1 a Brasil, que estaba confiado de ganar la Copa del Mundo y que terminó sin pan ni pedazo con el nuevo título para la selección uruguaya. Ya para 1954 la edición se realizó en Suiza, donde Alemania se reintegraría a jugar la Copa del Mundo, en el que, si bien en un principio el amplio favorito para llevarse la Copa del Mundo era la selección de Hungría, la selección de los Magiares Mágicos, en el que era una selección invicta que por 4 años no había perdido ni un solo cotejo, llegaba como la gran favorita a llevarse la Copa del Mundo, pero tropezó con una selección de Alemania Federal, en el que, si bien en un principio ya se habían enfrentado a la Alemania Federal frente a la selección de Hungría de Puskás y de Kocsis, había sido un equipo suplente. En este caso, en la final, Alemania Federal llevó un equipo titular, sus jugadores al completo, y con ello dieron una gran presentación, haciendo que Alemania logre derrotar por primera vez en 4 años a la selección de Hungría, y llevándose una gran victoria. ¿Y qué victoria? Llevándose la Copa del Mundo del 54, siendo la primera de las 4 que tiene Alemania, con el denominado milagro de Berna, porque un equipo como Alemania, que todavía no tenía un nivel alto futbolístico como lo es hoy en día una potencia, derrotaba a la potencia en ese entonces como lo era la selección de Hungría. Así que bastante histórico, anecdótico, aquel compromiso denominado como el milagro de Berna, en el que Alemania derrotaba a Hungría, la invicta, y era campeón por primera vez en la historia en el Mundial de 1954. Es así como hemos repasado un poquito acerca de las historias de la Copa del Mundo, en el que tuvimos grandes participaciones y grandes selecciones. Italia, campeona de cierta forma un poco presionante por el tema de Mussolini en los 34 y 38, luego en el 50 Uruguay con el maracanazo, y en el 54 el milagro de Berna, Alemania eliminando a la Hungría, que no había perdido en más de 4 años y ganaba su primera Copa del Mundo. Mientras nos despedimos, vamos a hacer los últimos saludos en este momento. Saludos a Edgar, que está en nuestra transmisión, a Gustavo, a Jaylis, que compartió nuestra transmisión. Un saludo cordial, un abrazo grande. Pascual, Cristian, Brian está por acá. También saludos cordiales a Carlos, a Juan, a José, que se unió a la transmisión, Ronnie, John, Sally, Santiago, está Carlos, Dani en la transmisión, Brian también, Milagros, Edgar, Claudia, Alex, a José, a Melissa, a la gente que se unió a la transmisión, a Ariana, a toda la gente que compartió el en vivo, que dio su like y que nos permitió llegar a más personas en esta edición de hoy.
Así que eso es todo por el momento. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en nuestra transmisión, en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana con el análisis de los amistosos, sobre todo del amistoso de la selección ecuatoriana contra Arabia Saudita. Estaremos analizando la última fecha previa a la Copa del Mundo en la Liga Pro Ecuabet. Estaremos también analizando, saludos también a Jaylis, que compartió otra vez la transmisión, a Sami, gracias por estar con nosotros. Estaremos analizando la próxima semana un poco los amistosos premundialistas de las otras selecciones, y por supuesto que también le vamos a dedicar a historias de la Copa del Mundo, donde repasaremos también otras 4 ediciones: la de Suecia 58, Chile 62, la de Inglaterra 66 y también la de México 70, que quizás es uno de los mejores mundiales, donde estaremos repasando las grandes figuras que pasaron por estas ediciones: Lev Yashin de Rusia, Eusebio de Portugal y sobre todo el gran y único Pelé, el único 3 veces campeón de la Copa del Mundo. Estaremos repasando esa historia en el próximo programa, que Dios mediante se lo desarrollará el próximo sábado, donde no se lo pueden perder, y estaremos a una semana de la Copa del Mundo. Nos despedimos, pero repasemos el resultado de la Liga Pro. El partido del Manta Libertad le dio vuelta el Manta, 2-1 victoria del equipo mantense sobre Libertad, que no sostuvo la victoria, y Giancarlos Blanco 2 veces de penal da la victoria al equipo de Manta. Mientras nos despedimos por acá, gracias a Wilmer, gracias a Orlando por unirse a nuestra transmisión, y les invitamos a ustedes que nos acompañen cada sábado a través de nuestras plataformas, distintas plataformas: Facebook Live, YouTube, TikTok, nuestra página web y nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Play. Yo me despido, mi nombre es Kevin Córdoba, para mí fue un privilegio acompañarles en esta tarde. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, el próximo sábado, con un programa más de Fútbol Sin Límites a través de la señal de Cuxibamba Estéreo, tan original como su nombre. Y obviamente les invitamos a que no se pierdan nuestros programas los días sábados: análisis político cara a cara con nuestro compañero Sartos Calderón, y también los días domingos, que estaremos con nuestro compañero Carlos Condoy en Voces del Sur, con lo mejor de la música y curiosidades de Latinoamérica. Un privilegio, como dije, para mí acompañarles en esta tarde. Nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana, buen inicio de próxima semana, buen inicio de mes de junio, y nos vemos entonces muy pendientes de lo que haga la selección ecuatoriana en el amistoso que tiene contra Arabia Saudita, también contra Guatemala, y esperando con ansias el debut frente a Costa de Marfil. Eso ha sido todo. Gracias a la gente que se unió también en TikTok. Saludos, los últimos saludos, Gerson y Orlando. Gracias por unirse con nosotros. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, amigos, bendiciones y chao, chao. Nos vemos. Se apagan los micrófonos, pero la pasión por el fútbol continúa.
Gracias por acompañarnos en Fútbol Sin Límites por la señal de Cuxibamba Estéreo. Hasta el próximo programa.